Guerreras de Jesucristo, buenas tardes. Dios las bendiga porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Esa es la palabra de nuestro Padre y nuestro Creador. Amén. Jesucristo nos redimió. Jesucristo es el único que da el nacimiento nuevo y una nueva vida en Cristo. Se vive un nuevo hombre en Cristo. Amén, gloria a Dios. Y vamos a leer la palabra en Santiago 1:12 y dice la palabra: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La leemos porque el Señor está con nosotros. Amén. Dice Santiago 1:12, dice: bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona que Dios prometió a los que lo aman. Démonos de cuenta, hermanos, que tenemos que resistir las pruebas que vienen en la vida. ¿Cuáles son las pruebas? Y muchas veces pasamos pruebas, claro que sí, todos los días estamos a prueba. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo quiere dañarnos. Pero ¿cómo podemos entender las artimañas del enemigo? ¿Quién es el que quiere la división de la familia? Satanás. Satanás quiere la división de la familia, de los hogares. ¿Por qué? Porque él odia todo lo que se trate de Dios. Entonces la palabra del Señor dice que orar y velar, porque vuestro adversario está como león rugiente, dispuesto a destruir y a devorar. Amén. Entonces no lo digo yo, lo dice la palabra. Eso es así porque el Señor así lo declara en su palabra. Amén. ¿Y cuáles son las artimañas del enemigo? Mira, muchas veces tenemos pruebas con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de trabajo, y muchas veces de un momento a otro empieza la rencilla, empiezan las discordias, empiezan los problemas. Pero ¿cómo nosotros debemos atacar todo eso? Con oración y rechazando todo en el nombre de Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo reprendemos al demonio. Amén. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Debemos discernir esos ataques, porque ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. El padre de la división, Satanás. El padre de la inmundicia del pecado es Satanás. Él es el que se disfraza como ángel de luz para destruir a los hijos de Dios. Pero ¿cómo podemos hacer, como quien dice, combatir esos dardos, esas rencillas? La palabra lo dice. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a decirles que con oración, clamando, pidiéndole al Señor: Señor, te entrego esta persona. Padre, te la entrego en el nombre del Señor Jesucristo. Toma el control y perdóname, Señor, si he fallado contigo, porque me he puesto de rencilloso, aceptando esas rencillas. Y debemos nosotros, como hijos de Jesucristo, decir: no participo. No, eso no viene de Dios, eso viene del demonio. Entonces tenemos que tener en cuenta los ataques del demonio en tu casa, con tu esposa, con tu hijo, con tu novia, con tu padre. Entonces debemos decirle: Señor, toma el control de estos aires, y nos vamos al lugar donde el Señor nos ayuda a luchar espiritualmente. El refugio es Cristo, la roca es Cristo. Entonces debemos entender que las artimañas del demonio son esas: destruirnos con mentiras, con palabras obscenas, con palabras asquerosas. Él es el que pone la división, Él es el que maquina. Mire, Satanás hoy en día tiene una artillería que nos bombardea todos los días. ¿Sabes cómo nos bombardea? Con malos pensamientos. Es un campo de batalla nuestra mente. Pero cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Redentor y declaras con tu boca que Jesucristo es el Señor y que murió y resucitó de los muertos, en el nombre de Cristo Jesús, lo acepto como mi único Salvador. Amén. Ahí es donde entra Jesucristo y llega y ¡tum!, empieza a trabajar en la obra tuya, a cambiar tu mente y a ponerle un freno al demonio. Así. Pero démonos de cuenta que solo con Cristo vamos a ser renovados. Solo con Cristo vamos a seguir renovando nuestra alma y nuestro corazón. Todos los días tenemos luchas, pruebas, pero en el nombre del Señor Jesucristo, Él es el que nos da el nuevo nacimiento.
Entonces, hermano, vayamos a la palabra, y la palabra del Señor dice aquí, en el nombre del Señor Jesucristo, dice, vamos a leer esta palabra hermosa. ¿Cómo podemos identificar cuando Satanás maquinando en nuestra contra? Dice la palabra del Señor en este versículo. Vamos a leer que dice: Satanás también fue conocido como el diablo, fue creado por un hermoso querubín llamado ángel. Ahora se llama Lucifer y se rebeló contra Dios. Amén. Démonos de cuenta que Satanás es el padre de la mentira, es el padre de la avaricia, porque quiso usurpar el lugar de Dios. Entonces démonos de cuenta que él fue un ángel, que fue hermoso, sí, que sabía la palabra y la sabe, y él dirciversa el mensaje de Dios. Entonces tenemos que entender y probar todos esos espíritus. Debemos entender, masticar, leer la Biblia para poder identificar las maquinaciones del enemigo. Entonces, como dice el Señor, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades del demonio. Amén. Entonces, cuando tú reconoces que así como hay un Dios hermoso, misericordioso, y hay un Cristo vivo que hoy está vivo y está viniendo por su iglesia, amén, para Él sea la honra y la gloria, amén, también hay un destructor, Lucifer, Satanás, la serpiente antigua. Todos esos nombres tienen, el gran dragón, todos esos nombres tienen Satanás. Entonces debemos entender que la rencilla, las peleas y todo lo que se trate de discordias, de inmundicia, de pecado, viene de Satanás. Amén. Entonces debemos entender que todo eso viene maquinando Satanás para destruirnos. Pero tenemos que tener en cuenta que la palabra del Señor dice, y vamos a leer este versículo, dice: hijitos míos, esto está en Juan 1:2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Démonos de cuenta que si nosotros pecamos, vamos a los pies de Jesucristo y Él es justo y verdadero. Amén. Pero también démonos de cuenta que tenemos que compadecer ante un tribunal, y quien es nuestro abogado, el que nos va allá es Jesucristo. Sea bueno, sea malo lo que hayamos hecho aquí en este mundo, tenemos que compadecer hasta a un tribunal. Entonces tenemos que darnos cuenta de esas maquinaciones del demonio. Entonces tomemos conciencia de que hay un demonio que nos quiere destruir, y la lucha es espiritual. No es contra carne ni sangre, es espiritual. Hermanos, Dios me los bendiga, y en el nombre del Señor Jesucristo les deseo una tarde espectacular y un abrazo de nuestro Señor Jesucristo. Dios los ama con amor eterno, pero recordemos que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, por los del mundo entero, y Él está con los brazos abiertos esperándote para que lo aceptes. Dice que con la boca se confiesa que Jesucristo es el Señor, el que venció sobre la muerte, sobre las tinieblas, y Él venció al enemigo. Y en los últimos tiempos y en la última parte donde vendrá Jesucristo, vendrá a destruir el pecado, y la muerte nunca más volverá a existir. Amén. Bendiciones, hermanos. Que Dios me los bendiga. Amén.